Pinto. Dicen que ni siquiera violó a su propia hermana, aunque sí la ejecutó. Y que si decapitó a uno de los mandamases de Roma fue porque tenía buenas razones. Sí coinciden en que mató a muchos senadores, pero al parecer lo hizo legalmente, para poder robarle sus propiedades. Bueno, eso está mejor, supongo. Cómodo estaba abocado al fracaso desde el principio. No porque estuviese chiflado u obsesionado con los combates de gladiadores o porque se empeñase en que la gente creyese que era invencible, sino porque era el sucesor de Marco Aurelio. Sucedía a un modelo totalmente insuperable. Un poco como John Major. Daba igual lo que hiciese. No podía aspirar a ser tan bueno como Margaret Thatcher. Los emperadores que sucedieron a Cómodo apenas duraron para dejar huella y pronto cayeron en el olvido. El hombre que ganó esa famosa subasta por el imperio, por ejemplo, solo duró 66 días. Pero un hombre emergió del caos para fundar una nueva dinastía. Se llamaba Séptimo Severo. Séptimo Severo era un poco aburrido. Buen emperador, pero aburrido. Pero su hijo Caracalla era mucho más interesante, como cuando estranguló a su hermano a los pies de su madre. Tronchante. Pero hizo mucho más que eso, con profundas consecuencias para nuestros amigos de provincias. Han pasado 50 años desde la Gran Plaga y una delegación de autoridades provinciales ha venido a Roma a presentarle una petición al emperador. Uno de ellos parece familiar. Es el hijo de Zamaractus y parece muy preocupado. La Roma a la que llega ha cambiado radicalmente respecto a la ciudad que conoció su padre. Tiene nuevos y fastuosos monumentos, entre ellos el gran complejo de baños que recibe el nombre del emperador Caracalla. Situados en una calle especialmente construida para la ocasión, son los baños más magníficos de la historia de Roma. Pueden acoger a más de 10.000 personas a la vez en 14 piscinas que contienen más de 8 millones de litros de agua. E hicieron falta 5 años para construirlas. Pero algo no encaja en esta nueva Roma, cierta tensión en el ambiente. Bajo la superficie, las cosas no son como parecen. Para empezar, hay más tropas en las calles de las que solía haber. Los últimos emperadores han aumentado la guardia pretoriana y creado 5 nuevas legiones para responder a las nuevas amenazas. Caracalla y su padre han apostado una de ellas en Roma. Una decisión prudente, pensarán, pero que provoca una demanda repentina de 50.000 nuevos legionarios, poco después de que el imperio perdiese 1/3 de la población por la plaga. Para garantizar la lealtad de las tropas, Caracalla ha de doblar sus salarios. Y para permitirse ese aumento, los impuestos imperiales se disparan. Es por eso por lo que el hijo de Zamaractus y sus compañeros han venido. No pueden pagar esas tasas y le piden al emperador que las reduzca. A Caracalla no le hace gracia. Ha concedido generosamente la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Eso no es lo que pedimos. Pero estos provincianos no parecen tan agradecidos como debieran a causa de los impuestos que se ha inventado para recaudar dinero para el ejército. Zamaractus y sus amigos se van tal y como llegaron. Tendrán que conseguir el dinero como puedan. Parece buena idea convertir a todos en ciudadanos, pero en cuanto lo eres, has de pagar impuestos. Y antes o después la gente se da cuenta. Espera, no soy libre, tengo que pagarle impuestos al gobierno. Y cuando hay un impuesto impopular, la gente se subleva. No hace falta ir muy lejos. Basta recordar las revueltas de Gran Bretaña con la poll tax. La filosofía del impuesto no era tan injusta, pero se hizo impopular por la forma autoritaria en que se impuso.
Eso es precisamente lo que ocurre en el siglo III. En lugar de pagar los impuestos, el hijo de Zamaragdus decide enterrar parte de su riqueza para que el recaudador no la encuentre. Las arcas destinadas al ejército se están empezando a secar. Y eso, amigos, es un problema. Y es un problema por varias razones. En primer lugar están los bárbaros. Las tribus del Rin y el Danubio han empezado a avanzar hacia el oeste, empujados por tribus aún más agresivas que bajan por las estepas rusas. Y en este momento empiezan a adentrarse en el imperio, amenazando toda la frontera norte. Al mismo tiempo, el viejo imperio parto del este ha sido reemplazado por el régimen más agresivo de los sasánidas, que no son gente nada simpática. Y por último, el imperio es tan grande que el emperador tiene que delegar el mando de regiones enteras a senadores que actúan como gobernadores, pero que cuando las cosas van bien, tienen la fastidiosa tendencia de rebelarse. Roma se tambaleaba al borde del abismo. Las consecuencias de la plaga, las guerras y la mala administración imperial habían agotado sus recursos. Hacía falta una mano firme al timón. Roma necesitaba un héroe. Lo que tuvo, en cambio, fue un dios sol travesti. El Agábalo, o Heliogábalo, era el sumo sacerdote de un dios sol oriental del que procede su nombre. En el año 217 fue proclamado emperador por las legiones orientales, después de que su madre les pagase un cuantioso soborno. Solo tenía 16 años. Lo primero que hizo como emperador fue transportar la piedra negra que representaba a su dios a Roma. Se dice que él mismo encabezó la procesión, vestido con estrafalarios adornos y adorando a la piedra. ¿Se imaginan lo que pensaron los romanos al verle? Hay una larga tradición en la literatura y la cultura romana de un cierto recelo hacia lo oriental, de recelo hacia sus extrañas prácticas secretas. Y en cierto modo, el propio escritor siente a la vez fascinación y rechazo. Pero sabe bien que el público quiere esa información, ansía conocer los trapos sucios para poder sentir la misma fascinación y rechazo. Sea o no cierto, a Heliogábalo solo le interesaba servir a su dios, y eso requería prodigiosas cantidades de sexo. Organizaba banquetes que incluían 22 platos, y entre plato y plato, él y sus invitados disfrutaban de las mujeres, así que era difícil acabar el banquete en un solo día. De hecho, inventó toda clase de vicios nuevos que superaban a los antiguos, y eso a pesar de que estaba muy versado en los actos de Tiberio, Calígula e incluso Nerón. Una vez sintió deseo por una bella virgen vestal llamada Aquilia Severa. Pero ni siquiera el emperador podía acostarse con una vestal solo porque le apeteciese. Así que Heliogábalo decidió que era voluntad de su dios aparearse con la diosa Vesta. Dicho y hecho.
Se casó con Aquilia Severa y disfrutó a sus anchas. Si eso os parece mal, no es nada comparado con lo que hizo después. Decidió que su misión era servir a su Dios como hombre y mujer a la vez. Y para ello, se automutiló. Cuando en la historia augusta llegamos a la biografía de Heliogábalo, el escritor ha abandonado cualquier pretensión de objetividad y se deleita con el escándalo, con los detalles más sabrosos. Una buena historia sensacionalista consiste siempre en tomar un pequeño detalle y darle proporciones gigantescas. Exprimir todo el escándalo que sea posible de ese pequeño hecho. A cada uno le llega una perspectiva diferente y acaba creciendo como una bola de nieve. Creo que el escritor mete en el mismo saco un montón de ideas que ni siquiera cuadran unas con otras. Dice que se infibuló, que significa que se cosió la vagina para no practicar sexo. Llámenlo como quieran. Yo creo que se hizo una operación de cambio de sexo. Otras fuentes dicen que no lo hizo. Probablemente lo que hizo fue circuncidarse, otra costumbre oriental que era importante para esa religión. Es obvio que hasta el escritor está confuso, que no sabe lo que está pasando. ¿Es Heliogábalo el representante de un extraño culto oriental que realiza todo tipo de actos que uno esperaría de un sacerdote? ¿O es verdad que se ha castrado o que se ha realizado una especie de autocirugía o cambio de género en términos modernos? Pero en cierto modo no importa, porque eso es lo que el lector romano espera que haga la extraña gente de Oriente. Vale, he exagerado un poco, pero la historia es buena y podía haber pasado. Puede que haya una pizca de verdad en parte de lo que dice el escritor, pero eso no significa que debamos tragárnoslo todo. En parte, los romanos esperaban y querían que fuese verdad. De la misma forma que la gente de Waco pudo haber realizado o no todo tipo de prácticas sectarias, pero el mundo exterior deseaba creer que era así. Igual que hoy no estamos preparados para tener a un transexual como presidente o primer ministro, para Roma era un desastre que fuese emperador. Al final, Roma no pudo más. La guardia pretoriana lo asesinó, tiró su cuerpo a las letrinas y dejó que se pudriese en las cloacas. Después destrozaron a su dios Sol y proclamaron a su primo emperador en su lugar. ¿Han detectado el paralelismo? El ejército proclama a un emperador. El emperador decepciona al ejército. El ejército mata al emperador y coloca a otro en su lugar. El Imperio Romano se ha vuelto una república bananera. ¡Cierra las puertas! ¡Cierra las puertas! Para nuestra familia de provincias fue una catástrofe. ¡Abran las puertas y dejen pasar! ¡Apártense! Han pasado 20 años desde la última vez que les vimos y el nieto de Zamaractus se siente acorralado. ¿Qué hacen? ¡Por favor! Los soldados saquean su propiedad llevándose cuanto pueden y no hay nada que él pueda hacer. En vano, escribe cartas desesperadas al emperador pidiendo ayuda. Estamos siendo extorsionados e ilegalmente robados sin motivos por parte de quienes se supone que deben protegernos. Como resultado, sufrimos una extraordinaria injusticia. Ya le advertimos de esto a Su Majestad, pero seguimos sufriendo a manos de sus oficiales. Los soldados saquean su casa porque su salario no tiene valor. Para poder acuñar más dinero para las tropas, los emperadores han reducido la proporción de metal precioso en cada moneda, pero eso crea más problemas de los que resuelve. El hundimiento de la moneda en el siglo III fue un desastre para Roma, pero era inevitable. Si gobiernas un país, lo que parece más fácil para controlar la economía y mantenerla en alza es imprimir más dinero para darle a la gente todo el dinero que necesita. Pero el resultado es una inflación galopante. El valor del dinero se hunde, lo que hace que la gente ya no tenga forma de saber cuánto vale nada, ni tan siquiera sus vidas, y lo que es peor,